El murmullo de los invitados se detuvo de golpe. Un silencio denso, pesado, ahogó la melodía del órgano que minutos antes había anunciado la entrada de Sofía. Ella, radiante en su vestido de encaje blanco, avanzaba hacia el altar, donde Marcos la esperaba con una sonrisa que le prometía un futuro eterno. El sol se filtraba por los vitrales de la antigua iglesia, tiñendo el aire de colores sagrados, pero de repente una sombra glacial pareció cubrirlo todo. Una figura emergió de entre los bancos. Una mujer mayor, de rostro pétreo y ojos que quemaban, sostenía un sobre amarillento. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire como un cuchillo afilado, dirigiéndose directamente a Sofía. «¡Alto!», resonó la palabra, deteniendo el corazón de Sofía en su pecho. «Esta boda no puede continuar». Marcos, confundido, dio un paso al frente. «Señora, ¿qué significa esto?». La mujer no lo miró. Sus ojos, fijos en Sofía, parecían atravesar su alma. «Esta mujer», dijo elevando el sobre, «no es quien dice ser. Su pasado es una mentira». Las miradas de todos los presentes se clavaron en Sofía. Su sonrisa se desvaneció. El rubor de felicidad en sus mejillas fue reemplazado por una palidez cadavérica. El aire se volvió irrespirable. La mujer, con una frialdad escalofriante, abrió el sobre y deslizó unas fotografías viejas y gastadas. Las imágenes, aunque borrosas por el tiempo, eran inconfundibles. En una de ellas, una Sofía mucho más joven, con el cabello desordenado y la ropa sucia, se encogía en un callejón oscuro, su rostro marcado por el miedo y la desesperación. En otra, aparecía con un hombre de aspecto rudo, rodeada de lo que parecían ser botellas vacías y sombras amenazantes. El aliento se le escapó a Sofía. Su corazón latía desbocado, no por amor, sino por un terror visceral. El pasado que había enterrado tan profundamente, que había creído olvidado, emergía con una crueldad despiadada en el día de su supuesta felicidad. «Ella», continuó la mujer, su voz ahora un susurro venenoso, «no es hija de la familia que ustedes creen. Es una impostora, una ladrona». La palabra resonó en el silencio, brutal y demoledora. Sofía sintió el peso de 1000 ojos juzgándola. Sintió el desprecio. Sintió cómo su futuro, el que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio, se desmoronaba en un instante. Marcos la miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa, una duda lacerante que lo consumía. Su mano, que hace un momento la esperaba para el camino hacia el altar, ahora permanecía inmóvil, suspendida en el aire, como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto un abismo insalvable. El vestido blanco, símbolo de pureza y un nuevo comienzo, se sentía ahora como un sudario. Su mente giraba buscando una salida, una explicación, una forma de detener la caída libre en la que se encontraba. Pero las palabras no salían, solo un eco de incredulidad y dolor resonaba en su interior. La mujer, satisfecha con el efecto de sus palabras, dejó caer las fotografías al suelo, donde se esparcieron como hojas secas en un otoño cruel. «¿Quién es usted realmente, Sofía?», preguntó con una malicia apenas contenida. Sofía, paralizada, solo pudo ver la espalda de Marcos, que se había girado lentamente, su figura ahora distante, casi un extraño. El sonido de su propio llanto, mudo pero ensordecedor, llenó sus oídos. ¿Podría el amor, tan puro y prometedor, sobrevivir a una verdad tan brutalmente expuesta? ¿O acaso su destino era vivir por siempre a la sombra de los errores de su pasado? Si esta historia te ha atrapado y quieres saber el desenlace de Sofía, no olvides suscribirte, darle a me gusta y dejarnos un comentario. Cada interacción nos ayuda a seguir compartiendo. Historias que marcan el corazón. El aire en la iglesia seguía denso, cargado de incredulidad y vergüenza. Sofía, con la mirada perdida en las fotografías esparcidas por el suelo, sentía que el mundo se le venía encima. No era solo la humillación pública, sino la traición de su propio silencio lo que la ahogaba. Años atrás, la vida de Sofía había sido un torbellino de miseria y desesperación. Huérfana desde muy joven, creció en las calles, aprendiendo a sobrevivir en un mundo cruel que no ofrecía segundas oportunidades. La fotografía con el hombre rudo no era otra cosa que un reflejo de su pasado más oscuro, un intento desesperado por encontrar protección en las sombras. De una banda callejera,
Las noches frías, el hambre, el miedo constante, todo eso formaba parte de una historia que ella había jurado borrar. Su encuentro con la señora Elena, una anciana solitaria y de buen corazón, fue un giro del destino. Elena la encontró desnutrida y asustada, y en un acto de compasión le ofreció un techo, comida y, por primera vez en su vida, una oportunidad. Elena, al no tener hijos ni familia cercana, decidió adoptar a Sofía, presentándola ante la sociedad como su nieta, recién llegada de un lugar lejano. Juntas crearon una historia, un pasado ficticio, para proteger a Sofía del estigma y permitirle empezar de nuevo. Sofía, ávida de una vida mejor, se aferró a esa mentira con todas sus fuerzas. Estudió con dedicación, trabajó incansablemente y se esforzó por ser la persona que Elena y la sociedad esperaban. Se convirtió en una profesional exitosa, respetada y admirada. Su sonrisa, antes un escudo, ahora era genuina. Su amor por Marcos, un hombre íntegro y bondadoso, era puro y sin mácula. Ella creyó que había sepultado el pasado lo suficientemente hondo como para que nunca más resurgiera. Pero la vida, caprichosa y cruel, tenía otros planes. La mujer que había interrumpido la boda era la señora Marta, una antigua vecina de Elena que siempre había desconfiado de la repentina aparición de Sofía. Marta, envidiosa de la fortuna de Elena y resentida por el cariño que le profesaba a Sofía, había pasado años investigando, hurgando en archivos antiguos y pagando a detectives privados. Había encontrado la conexión con el orfanato, donde Sofía había vivido brevemente antes de escapar, y de ahí los rastros de su vida en la calle. La voz de Marta la sacó de su trance. Ella manipuló a la pobre Elena, se aprovechó de su bondad. Es una impostora. El padre de Marcos, un hombre de negocios respetado, se acercó a Sofía, su rostro contraído en una mezcla de decepción y furia. ¿Es esto cierto, Sofía? ¿Nos has mentido todo este tiempo? La pregunta era un martillo golpeando su cabeza. Sofía levantó la vista y encontró los ojos de Marcos. En ellos no había rabia, sino un dolor profundo, una confusión que la desgarraba. Ella había amado a Marcos con todo su ser, y la idea de haberle causado tanto sufrimiento era insoportable. Marcos, yo intentó decir, pero las palabras se anudaron en su garganta. El miedo a perderlo todo, la consumía. Él no esperó. Se dio la vuelta y con un gesto de la mano indicó a sus invitados que se marcharan. El éxodo comenzó. El murmullo regresó, pero esta vez era un coro de susurros maliciosos, de juicios silenciosos. La iglesia, antes llena de promesas, ahora era un templo de vergüenza. Sofía se quedó sola, con el vestido manchado por las sombras de su pasado. La crueldad del momento era insoportable. Había construido su vida sobre cimientos frágiles, sobre una mentira que tarde o temprano tenía que derrumbarse, y lo hizo, en el momento más público y doloroso posible. La injusticia de su pasado, la humillación de su presente, la hundían en un abismo de desesperación. Las lágrimas finalmente brotaron, ardientes y amargas. No eran lágrimas de pena, sino de rabia. Rabia por un mundo que no le había dado otra opción, por una sociedad que juzgaba sin conocer, y por sí misma, por haber creído que podía escapar de su propia historia. Mientras la última pareja de invitados salía por la puerta, dejando un vacío inmenso, Sofía se derrumbó en el suelo de mármol, su vestido blanco extendido a su alrededor como un sudario. Se sentía vacía, rota, como un jarrón precioso hecho añicos. El silencio de la iglesia era ahora un grito ensordecedor. Los días que siguieron a la catástrofe de la boda fueron un purgatorio para Sofía. La noticia de su engaño se propagó como un incendio forestal, alimentada por los chismes y la indignación moral de la alta sociedad. Su nombre, antes sinónimo de éxito y elegancia, ahora era susurrado con desprecio, una mancha en el brillo de su reputación. El teléfono dejó de sonar. Las amistades forjadas en eventos benéficos y cenas de gala se desvanecieron como el humo. Incluso sus colegas de trabajo, quienes antes la admiraban por su inteligencia y dedicación, la evitaban con miradas furtivas, incómodos por la sombra que la rodeaba. La empresa donde había ascendido a un puesto directivo le pidió, amablemente, que presentara su renuncia, alegando un ambiente laboral tenso. Sofía lo sabía.
Era el precio de la verdad expuesta. Se refugió en el antiguo apartamento de la señora Elena, el único lugar que aún sentía como suyo. El apartamento, antes lleno de vida y recuerdos felices, ahora le parecía un mausoleo. La ausencia de Elena, fallecida hacía un año, se sentía con una intensidad renovada. Sofía extrañaba su voz, su sabiduría, el consuelo de sus abrazos. Ahora estaba sola, completamente sola. Marcos no la había contactado. Ni un mensaje ni una llamada. El silencio de él era la puñalada más profunda. Sofía lo entendía, o al menos intentaba hacerlo. ¿Cómo podría él perdonar una mentira tan grande, una traición tan pública? Él, un hombre de principios inquebrantables, de una familia intachable. Ella había manchado su nombre, había puesto en entredicho su juicio. Una tarde, mientras llovía a cántaros, Sofía se armó de valor para ir a la casa de Marcos. Tenía que intentarlo, tenía que explicarle, rogarle. La puerta la abrió la madre de Marcos, una mujer que siempre la había tratado con afecto. Pero ahora sus ojos eran fríos, distantes. «Sofía», dijo la señora Silvia, su voz carente de la calidez habitual, «no deberías estar aquí. Por favor, señora Silvia, necesito hablar con Marcos. Necesito explicarle». La voz de Sofía se quebró. La mujer suspiró, un gesto de cansancio. «Ya no hay nada que explicar, hija. Tú elegiste mentir. Marcos está devastado. Su padre está furioso». Hizo una pausa. Su mirada se suavizó un poco. Un atisbo de la antigua compasión. Él te amaba, Sofía, de verdad. Pero esto es demasiado. Solo 5 minutos. Por favor. Silvia negó con la cabeza. No quiere verte. No puede verte. Sus ojos se llenaron de una pena sincera. Sofía, sé que tuviste una vida difícil, pero eso no justifica. No justifica todo lo que hiciste. La puerta se cerró suavemente, dejando a Sofía bajo la lluvia sola, con el corazón hecho pedazos. Las palabras de Silvia, aunque dichas con una tristeza genuina, resonaron con la misma sentencia que el resto del mundo le había impuesto. No había justificación, no había perdón. Caminó sin rumbo fijo, las gotas de lluvia confundiéndose con sus lágrimas. Su pasado, del que había intentado escapar con uñas y dientes, la había alcanzado con una fuerza devastadora. La niña de la calle, la joven asustada, la mujer que había intentado reinventarse, todas se fundían en una sola Sofía, ahora expuesta, vulnerable y despojada de todo. Llegó a un pequeño parque, empapada y temblorosa. Se sentó en un banco mojado, observando a los niños jugar bajo la lluvia, ajenos a la crueldad del mundo de los adultos. Sintió una envidia amarga. Ellos no cargaban con secretos, con mentiras. Ellos eran libres. El frío caló hasta sus huesos, pero era el frío de su alma lo que más dolía. ¿Qué le quedaba? Había perdido su reputación, su trabajo, a sus amigos y, lo más importante, al hombre que amaba. La lección era brutalmente clara. No se puede construir una vida feliz sobre una base de engaños. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Y cuando lo hace, puede arrasar con todo a su paso. ¿Podría reconstruir su vida a partir de estas cenizas? ¿Había alguna esperanza de redención para alguien que había ocultado su verdadera identidad por tanto tiempo? La respuesta se perdía en el eco de sus sollozos, en el sonido de la lluvia que seguía cayendo sin piedad, lavando las calles pero no las heridas de su corazón. Los meses se convirtieron en un eterno invierno para Sofía. Vivía en un aislamiento autoimpuesto, con la vergüenza como única compañera. El apartamento de Elena se había convertido en su refugio y su prisión. Sus días transcurrían entre la lectura de libros antiguos y el análisis de cada detalle de su vida, buscando el momento exacto en que todo se había torcido. Había intentado buscar trabajo, pero las puertas se cerraban una tras otra. Su historia se había grabado a fuego en la memoria de la élite, y nadie quería asociarse con la impostora. La ironía era cruel. Había pasado años, escapando de la pobreza, y ahora se encontraba de nuevo al borde del abismo, pero esta vez con el peso añadido de la humillación pública. Una tarde, mientras hacía una rara incursión en el mercado para comprar algo de comida, su mirada se cruzó con la de un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada profunda y cansada.
En un instante el aire se detuvo. Era Javier. Javier era el líder de la banda callejera de la que Sofía había intentado escapar en su adolescencia. Él era el hombre de las fotografías, el que había representado su pasado más oscuro. Al principio el miedo la paralizó. Pensó en huir, en esconderse. Pero algo en la mirada de Javier, una chispa de reconocimiento mezclada con algo que parecía arrepentimiento, la detuvo. Él se acercó lentamente, sus pasos resonando en el ruidoso mercado. «¿Sofía?», preguntó, su voz ronca pero con un tono sorprendentemente suave. Ella apenas pudo asentir. «Javier». Hubo un silencio incómodo, cargado de memorias dolorosas. Javier se rascó la cabeza. «Te ves diferente, mejor». Sus ojos recorrieron su ropa sencilla pero limpia. «Me enteré de lo que pasó. Lo de la boda». El corazón de Sofía dio un vuelco. La vergüenza regresó con una fuerza abrumadora. «Sí». «Lo siento», dijo Javier. La sinceridad en su voz la sorprendió. «De verdad, yo no soy el mismo de antes, Sofía». Hizo una pausa, mirando a su alrededor con una cautela innata. «Salí de todo eso hace años. Me metí en problemas graves. Estuve en la cárcel. Pero salí y decidí cambiar. Tengo un pequeño negocio ahora. Un taller de mecánica». Sofía lo observó asombrada. El hombre rudo y peligroso que recordaba había desaparecido. Había un aire de resignación en él, pero también de paz. «¿Por qué me lo cuentas?», preguntó ella con una cautela instintiva. Javier sonrió tristemente. Porque tú fuiste la única que intentó salir de verdad, que buscó algo mejor. Y yo te lo hice difícil, ¿no? Te usé y eso siempre me pesó». Su mirada se fijó en ella con una intensidad inesperada. «Cuando te vi en las noticias, en las fotos y luego en los periódicos, me sentí mal. Pensé que mi pasado te había arrastrado de nuevo». Las palabras de Javier, una disculpa inesperada de una fuente tan improbable, golpearon a Sofía con la fuerza de una revelación. Era el primer acto de verdadera compasión que recibía desde la boda. «¿Y cómo te va ahora?», preguntó ella genuinamente curiosa. «Luchando», respondió él. «Cada día es una batalla, pero es una batalla que vale la pena. No es fácil dejar atrás el pasado, ¿verdad?». Su pregunta era retórica, un reconocimiento de su dolor compartido. «No», susurró Sofía, «no es fácil en absoluto». «Mira», dijo Javier sacando una tarjeta de su bolsillo, «si alguna vez necesitas algo, lo que sea, ven a mi taller. Me debes una y yo te la debo a ti. Quizás podamos ayudarnos». Sofía tomó la tarjeta. Era una pequeña pieza de cartón, simple, con el nombre de un taller de mecánica. Pero para ella, en ese momento, era un salvavidas. Un puente inesperado hacia un pasado que creía sellado, pero que ahora, paradójicamente, le ofrecía una chispa de esperanza. El reencuentro con Javier, el hombre que encarnaba su vergüenza, era una señal de que el pasado no siempre era un enemigo, que a veces, incluso de las sombras más profundas, podía surgir una oportunidad de redención. Sería este el comienzo de su propio camino, hacia la reconstrucción, hacia la aceptación de quién era y de dónde venía. La pregunta flotaba en el aire, llena de una nueva, aunque frágil, promesa. La tarjeta de Javier se convirtió en un pequeño tesoro para Sofía. Durante días la contempló, debatiéndose entre el miedo y la tenue esperanza que le ofrecía. Finalmente la necesidad la impulsó. Sus ahorros se estaban agotando y el aislamiento la consumía. No tenía nada que perder. Un martes por la mañana, con el corazón en un puño, Sofía se dirigió al taller de Javier. El lugar era modesto, ruidoso y olía a aceite y metal. Javier la recibió con una sonrisa genuina, desprovista de cualquier juicio. «Sabía que vendrías», dijo. «Siéntate, Sofía, te preparo un café». Mientras esperaban el café, Sofía le contó su situación. La humillación, la pérdida de su trabajo. Javier escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Lo entiendo», dijo finalmente. «La sociedad no perdona fácilmente. Pero yo sí. Y no es por caridad, Sofía, es por justicia». Hizo una pausa. «Necesito a alguien que me ayude con la administración, con los clientes, con la contabilidad. No soy bueno con los números». Sofía lo miró con incredulidad. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Sí», respondió Javier. «Sé que eres inteligente, que eres capaz. Te conozco desde hace tiempo
y sé que mereces una segunda oportunidad, no por lo que fuiste, sino por lo que eres ahora y por lo que puedes llegar a ser. La oferta de Javier era más que un trabajo, era un acto de fe. Era el primer paso para reconstruir su vida desde las ruinas. Aceptó sin dudarlo. Los días en el taller de mecánica fueron un bálsamo para el alma de Sofía. Aunque el entorno era muy diferente de las oficinas, elegantes a las que estaba acostumbrada, la honestidad del trabajo y la camaradería con Javier y los otros mecánicos la reconfortaron. Aplicó su mente brillante a la organización del taller, optimizando procesos y mejorando la atención al cliente. El negocio de Javier comenzó a prosperar. Trabajar codo a codo con Javier, escuchar sus historias de redención, ver su esfuerzo por dejar atrás su pasado oscuro, le dio a Sofía una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha contra los fantasmas del pasado. Javier, el hombre que antes representaba su peor pesadilla, se había convertido en su aliado, en su amigo. Una tarde, mientras cerraban el taller, Javier la miró con seriedad. Sofía, sé que lo de Marcos te dolió mucho, pero a veces, perderlo todo es el único camino para encontrar lo que realmente importa. Sus palabras la golpearon. Era cierto. Había perdido la ilusión de una vida perfecta, pero había ganado algo más valioso, la oportunidad de ser auténtica, de construir algo real, sin mentiras ni fachadas. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos de Elena, Sofía encontró una caja escondida. Dentro había cartas, fotografías y un diario. Eran las pertenencias de una mujer que había sido la madre biológica de Sofía, una joven que había muerto poco después de su nacimiento, dejándola en un orfanato. Elena había conservado esos recuerdos con un cariño inmenso, esperando el momento de revelarle a Sofía su verdadera historia. Pero la vida no se lo había permitido. Leer esas cartas, conocer la vida de su madre biológica, le dio a Sofía un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Descubrió que su madre había sido una artista talentosa, llena de sueños, que había caído en la pobreza por circunstancias ajenas a su voluntad. No era una historia de vergüenza, sino de resiliencia. Se dio cuenta de que su pasado, aunque doloroso, no era algo de lo que avergonzarse. Era una parte integral de quién era, de la fuerza que había desarrollado. Y la historia que Elena había creado, aunque una mentira, había sido un acto de amor, un intento desesperado por protegerla. Con esta nueva perspectiva, Sofía sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. La humillación pública, la pérdida de Marcos, el desprecio de la sociedad, todo eso no la definía. Lo que la definía era su capacidad para levantarse, para luchar, para encontrar la verdad dentro de sí misma. Estaba lista para enfrentar el mundo, no como la Sofía de antes, sino como una mujer completa, imperfecta pero auténtica. La oportunidad de renacer de verdad había llegado. Pasaron 2 años desde la interrupción de la boda y la humillación pública. Sofía, con la ayuda de Javier, había transformado el taller en un negocio próspero. Su reputación se reconstruía lentamente, no en la alta sociedad, sino entre la gente común, quienes valoraban su honestidad y su arduo trabajo. Había aprendido a vivir con la verdad, a aceptarla como parte de su historia, no como una cadena. Un día, mientras Sofía estaba en una tienda de comestibles, escuchó una voz familiar. Era la señora Silvia, la madre de Marcos. Sus ojos se encontraron. Hubo un momento de incomodidad, de tensión, pero esta vez, la mirada de Silvia no era de desprecio, sino de una tristeza profunda. Sofía, dijo Silvia, su voz suave, ¿te ves bien? Usted también, señora Silvia, respondió Sofía sorprendida por la calidez de su propia voz. He oído cosas, continuó Silvia, sobre tu trabajo, sobre el taller. La gente dice que eres una mujer muy trabajadora y que eres buena con la gente. Hizo una pausa. Me equivoqué contigo, Sofía. Te juzgué muy duramente. Sofía se quedó sin palabras. La disculpa de Silvia era algo que nunca había esperado. ¿Marcos? Se dijo Silvia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no está bien. No desde lo de la boda. Se encerró en sí mismo. Su padre y yo hemos intentado ayudarlo, pero no ha vuelto a ser el mismo. Miró a Sofía con una súplica silenciosa. Nunca dejó de amarte, Sofía, aunque el orgullo y el dolor lo cegaron.
La revelación golpeó a Sofía con una mezcla de sorpresa y dolor. Había intentado borrar a Marcos de su corazón, pero la verdad era que una parte de él siempre había permanecido allí. Silvia sacó un sobre de su bolso. Cuando la señora Marta reveló tu pasado, supe que algo no cuadraba. Investigué un poco. Hablé con algunos de tus antiguos vecinos en el barrio donde vivía, Elena. Algunos te defendieron. Dijeron que Elena te había salvado y que nunca la habías engañado. Hizo una pausa, su mirada se endureció un poco. Y la señora Marta se descubrió que tenía motivos ocultos. Quería una parte de la herencia de Elena. Por eso te expuso. Sofía sintió un escalofrío. Marta, impulsada por la avaricia, había sido la arquitecta de su humillación, pero la verdad, aunque tardía, comenzaba a salir a la luz pieza por pieza. Marcos necesita hablar contigo, Sofía. Necesita entender. Necesita perdonarte y perdonarse a sí mismo. Esa noche, Sofía recibió un mensaje de Marcos. Un mensaje corto, con solo 3 palabras. ¿Podemos hablar, Sofía? Se encontraron en una cafetería discreta. El tiempo parecía detenerse cuando sus ojos se encontraron de nuevo. Marcos estaba más delgado, su rostro más pálido, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que Sofía recordaba. Sofía, dijo él, su voz apenas un susurro. Lo siento, por todo, por no haberte creído, por no haberte defendido. Y yo también lo siento, Marcos, por haberte mentido, por no haber tenido el valor de contarte mi verdad. Se sentaron en silencio por un largo rato, el peso de sus errores y el dolor de su separación flotando entre ellos. Sofía le contó todo, su infancia, su vida en la calle, el rescate de Elena, la creación de la mentira para protegerse. Le habló de su miedo, de su desesperación, de su deseo de una vida mejor. Marcos la escuchó atentamente, sus ojos fijos en los de ella. Cuando terminó, él tomó su mano. Nunca debí dudar de ti. Debí haberte buscado, debí haberte escuchado. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Yo también te fallé, Marcos. No te di la oportunidad de elegir. Sus manos se entrelazaron. Había dolor, sí, pero también una comprensión profunda, una conexión que el tiempo y las adversidades no habían podido borrar. No había promesas de una boda inmediata, ni de un final de cuento de hadas. Había algo más valioso, el perdón mutuo y, lo más importante, el perdón a sí mismos. Marcos le confesó que, tras la boda, había caído en una profunda depresión. Había perdido la fe en la gente, en el amor. Se había sentido traicionado, humillado. Pero el tiempo y el amor silencioso de su madre lo habían llevado a reflexionar, a darse cuenta de que él también había sido parte del problema, al juzgar y al no buscar la verdad. El clímax de la historia no fue una revelación explosiva, sino el silencio cargado de emoción que llenó la cafetería. 2 almas rotas, encontrándose de nuevo en un espacio de vulnerabilidad y honestidad. Sus miradas se encontraron, y en ellas había un atisbo de esperanza, una posibilidad de reconstrucción, no solo de su relación, sino de sus vidas individuales. Marcos, con lágrimas en los ojos, le pidió otra oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para construir un futuro basado en la verdad y la aceptación. El encuentro en la cafetería marcó un nuevo comienzo para Sofía y Marcos. El camino no fue fácil. Las cicatrices de la traición y la humillación no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero la verdad, finalmente expuesta y comprendida, sirvió como el cimiento de una relación más fuerte, más honesta. Marcos, liberado del peso de su propio orgullo y dolor, comenzó a sanar. Se involucró en el taller de Javier, ofreciendo su experiencia en negocios, para ayudar a Sofía y a Javier a expandirse aún más. Juntos, crearon una fundación para jóvenes en riesgo, inspirados por sus propias experiencias. Querían ofrecer a otros las segundas oportunidades que ellos mismos habían recibido. Sofía, por su parte, abrazó su historia. No más esconderse, no más vergüenza. Se convirtió en una voz para aquellos que habían sido juzgados por su pasado, dando charlas y compartiendo su testimonio. Descubrió que su vulnerabilidad, su humanidad, eran su mayor fortaleza. Un año después, la señora Marta, la mujer que había desvelado el secreto de Sofía, fue expuesta públicamente por sus manipulaciones. La justicia, aunque lenta, finalmente la alcanzó.
La reputación de Sofía fue restaurada en gran medida, pero ya no le importaba la aprobación de la alta sociedad. Su valor residía en su propia integridad, en la autenticidad que había encontrado. Sofía y Marcos decidieron casarse, pero esta vez fue una ceremonia íntima, sencilla, lejos de los ojos curiosos y los juicios de la sociedad. Fue una celebración de amor, de resiliencia y de la fuerza del perdón. Sus votos no hablaron de una vida perfecta, sino de un compromiso para enfrentar juntos las imperfecciones y los desafíos. «Acepto tu pasado, Sofía», susurró Marcos, sus ojos llenos de una profunda admiración, «porque ese pasado te hizo la mujer fuerte y compasiva que amo». «Y yo acepto el tuyo, Marcos», respondió ella con lágrimas en los ojos, «porque tu perdón me enseñó el verdadero significado del amor». El desenlace de Sofía no fue el cuento de hadas que una vez había soñado. Fue algo mucho más real, más profundo. Había aprendido que la felicidad no reside en la perfección, sino en la aceptación de la propia imperfección y en la capacidad de amar y ser amado por quien realmente eres. La vida le había enseñado que la verdad, por dolorosa que fuera su revelación, era el único camino hacia la verdadera libertad, que el perdón, tanto para los demás como para uno mismo, era el bálsamo que sanaba las heridas más profundas, y que a veces, para reconstruir un futuro, hay que atreverse a enfrentar las ruinas del pasado. La historia de Sofía nos invita a un viaje profundo de introspección. Nos recuerda que todos, en algún momento, cargamos con sombras del pasado, secretos que tememos que salgan a la luz. La tentación de construir una fachada, de presentarnos como una versión mejorada de nosotros mismos, es poderosa en un mundo que a menudo valora la perfección por encima de la autenticidad. Sin embargo, la historia de Sofía es un testimonio rotundo de que la verdad, aunque dolorosa en su revelación, es el único camino hacia la verdadera libertad y la paz interior. La mentira, por más elaborada que sea, siempre deja una grieta por la que la ansiedad y el miedo se filtran, impidiendo que vivamos plenamente. Aprendemos que el juicio de los demás, por hiriente que sea, no define nuestro valor intrínseco. La verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para aceptar nuestra propia historia, con sus luces y sus sombras, y para reconstruirnos desde las cenizas de la humillación. El perdón, tanto hacia quienes nos hirieron, como hacia nosotros mismos por nuestros errores, es el bálsamo que sana y libera. Finalmente, la historia de Sofía nos enseña que las segundas oportunidades existen, a menudo en los lugares más inesperados, y que la compasión y la fe de una persona pueden ser el catalizador para que otra encuentre su camino de regreso a la luz. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de aprender de él y de usarlo como un trampolín para construir un futuro basado en la autenticidad, la resiliencia y un amor que trascienda las apariencias. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que esta historia que marca el corazón te haya emocionado y te deje una profunda reflexión. Si te gustó, por favor, dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.